Muy buenos días con todos. Nos encontramos en los estudios de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja para realizar un segundo conversatorio acerca de la Ley Orgánica de Comunicación. Nos ha correspondido el título 4 de la misma, que es Regulación de Contenidos. Yo soy Jaime Flores Mesa, docente de esta carrera, y tenemos inicialmente tres invitados, tres panelistas, que son el abogado Israel Celi Toledo. Él es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, es también docente en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Israel, buenos días. Buenos días, Jaime, y gracias por la invitación. Bueno, nos acompaña también Norman Saraguro Ortega. Él es director de Procesos y Sanciones de la Intendencia de Información y Comunicación. Norman, buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días, público presente. Para mí es un grato honor estar aquí en este espacio que nos va a genera mucha expectativa y vamos a sacar cosas muy buenas acerca de estos espacios, y felicitaciones por la creación de este tipo de eventos. Bueno, y nos acompaña también Wilman Morocho. Él es periodista, cuenta con un canal en YouTube, a través del cual está realizando un programa llamado Sin Tapujos 3.0. Wilman, buenos días, bienvenido. Buenos días a los panelistas también, buenos días a todos quienes siguen también a través de las redes sociales de Facebook Live. A todos gracias, y bueno, vamos a compartir las opiniones, puntos de vista con respecto a esta ley de comunicación y la posible reforma que se pueda venir de lo que ha anunciado el nuevo jefe de Estado en el Ecuador. Bien, entonces, para iniciar con este debate y llevar una línea temática y realizar un conversatorio, vamos a pedirle a Israel Celi Toledo que nos haga un contexto acerca de la Ley Orgánica de Comunicación. Es importante tener en cuenta, bueno, digamos, algunas reglas de juego, por decirlo así, no tanto para nuestros panelistas como para también las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Se trata de realizar un debate de ideas, ¿no? Especialmente a los seguidores a través de Facebook Live les pedimos que por favor pues hagan sus comentarios, sus preguntas también. Pueden de pronto tener el interés de realizar alguna pregunta puntual y pertinente, pero lo que queremos evitar es que se presenten ataques o insultos. Entonces tengamos en cuenta eso ante todo. No se trata de un debate de ideas con el cual podamos concluir al final con unas propuestas de cada uno de nuestros panelistas, así que esperamos contar con su colaboración. Bueno, como ya había anunciado, le voy a pedir a Israel Celi, que es muy conocedor de la parte jurídica de la Constitución y por supuesto de la Ley Orgánica de Comunicación, que nos haga un poco de contexto acerca de esta ley, ¿no? Y de lo que tiene que ver con la regulación de contenidos, que es algo transversal a toda la Ley Orgánica de Comunicación. Es decir, aquí seguramente vamos a tener que referirnos a otros títulos y artículos de esta ley, porque regulación de contenidos probablemente es el título más importante, más delicado y seguramente más polémico de esta ley. Así que adelante, Israel. Bien, muchas gracias, Jaime. En efecto, hablar de la Ley Orgánica de Comunicación supone contextualizar un fenómeno no solo jurídico, sino también político. A partir del informe McBride en los años 80, el debate sobre la libertad de expresión se transformó y se empezó a hablar de derechos a la comunicación o derechos de comunicación. Lo cierto es que
se intentó superar lo que en la tradición liberal se denominaba libre mercado de ideas, es decir, los ciudadanos podíamos acceder al debate abierto, plural, dentro de un sinnúmero un espacio público ocupado por un sinnúmero de empresas que podían ser privadas y con poca participación de medios públicos. Y este debate en torno al libre mercado de ideas se transformó, ya no bastaba solamente hablar del acceso de todos a la información, de todas las empresas privadas, sino también del acceso de los ciudadanos a la comunicación. Y por ello es que se empezaron a problematizar otros derechos que iban más allá de la libertad de expresión, sin que necesariamente estos nuevos derechos nieguen la libertad de expresión. El libre mercado de ideas hablaba de la libertad de expresión, con límites como el derecho a la honra, el buen nombre, el honor, eso es propio de la tradición liberal. Los derechos de la comunicación o de comunicación, no existe consenso sobre cómo llamarlos, tienen que ver con el acceso a los medios, por ejemplo, la distribución de frecuencias, porque no solo se trata de expresar las ideas, sino de tener los medios para expresarlas. Tienen que ver también con el acceso a los medios de los grupos desaventajados de la sociedad, de tal manera que, por ejemplo, los contenidos de los medios también traten las problemáticas de los sectores más oprimidos, más excluidos. Tiene que ver también con la producción cultural, que no solo debe venir de espacios transnacionales que colonizan nuestras sociedades, sino que también debe expresar la cultura propia de cada sociedad. Entonces, en este contexto es que la Constitución de 2008 recoge los derechos de la tradición liberal o del libre mercado de ideas, como la libertad de expresión, pero también los derechos de la comunicación, que incluyen el derecho a acceder a una información plural, a una información intercultural, el derecho a producir contenidos, el derecho a acceder a los medios para generar información, y otros derechos, y sí quisiera enfatizar en esto, Jaime, otros derechos que no son parte de la tradición internacional, que no han sido problematizados por el derecho internacional de los derechos humanos y que parecen responder más bien al contexto político nacional, como la exigencia de que la información sea veraz, oportuna, verificada y contextualizada, o el hecho de que deba existir un sistema de comunicación con predominio del sector público. Esas son propuestas del constitucionalismo ecuatoriano que no tienen parangón a nivel internacional. Quizá eso es lo que permitiría contextualizar el debate, Jaime, y agregar obviamente que la ley entró en vigencia en el 2003, recogiendo derechos de la tradición liberal, derechos de la comunicación, entendidos en un sentido participativo y plural, y por otra parte derechos que le otorgan al Estado un papel quizá demasiado activista en el plano de la libertad de expresión. Norman Saraguro, usted que es representante de la Supercon, para que después de este contexto internacional y latinoamericano que hemos podido apreciar, nos comente en Ecuador cómo se ha procedido a partir de la Ley Orgánica de Comunicación a regular los contenidos, ¿no? Y por qué, digamos, se los ha establecido a través de esos 10 artículos que figuran en este título, ¿no? A los cuales después vamos a hacer una mayor referencia. Muchas gracias, Jaime. Partamos desde algo fundamental. Sabemos todos que la Ley Orgánica de Comunicación nace a partir de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. A partir de eso, el legislativo ha creído conveniente establecer algunos derechos, valga la redundancia, establecidos en tratados y convenios internacionales, establecidos en la Constitución, derivados de la Constitución. Está la Ley Orgánica de Comunicación, la cual tiene muchos derechos de la Constitución y derechos de normativas internacionales. La regulación que hace la Ley Orgánica de Comunicación, dejemos también en claro, no es coercitiva. Más bien tenemos un sinnúmero de derechos a los comunicadores, tenemos derecho a nosotros los usuarios de este bien común que es la información. La Constitución de la República señala, manifiesta categóricamente que la comunicación es un servicio público, ¿no es cierto?, el cual los medios de comunicación tienen que acatar, cumplir con esa obligación jurídica,
para nosotros los usuarios de estos contenidos. ¿Cómo se regulan los contenidos en la Ley Orgánica de Comunicación? La Ley Orgánica de Comunicación tiene 119 artículos, de los cuales hay, como lo manifesté hace un rato, articulado de derechos, de garantías, como ya entrando a materia de este foro, que es el título cuarto de la LOC, respecto de las franjas horarias, respecto de la clasificación de contenidos, respecto de la prohibición de emitir comentarios o difusión de contenidos discriminatorios. También tenemos la prohibición de contenido violento. Vemos que a lo largo de los 4 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación ha habido un cambio cultural entre nosotros, los usuarios, los medios de comunicación, los contenidos que se emiten en estos. Ahora ya los medios de comunicación verifican, contextualizan y emiten unos contenidos precisos. Si nos damos cuenta, los medios impresos ya no destilan sangre, por decir así. Ya sus portadas ya le dan un tratamiento especial, Jaime, a la comunicación, y eso es bueno, y eso es asidero. Es bueno en un estado de derechos y justicia en el cual estamos nosotros, porque a partir de eso nosotros, las generaciones, el pueblo, la sociedad, ¿no es cierto?, tiene a partir de eso una educomunicación, una eduformación, a partir de los medios de comunicación. Esa es mi respuesta, señor Jaime. Vamos a escuchar a Wilma Morocho, que es periodista, como ya lo dije, para que nos comente sus apreciaciones al respecto. Bueno, gracias. Yo quisiera empezar con un texto precisamente sobre un libro sobre la ley. Dice: la ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, nuestras voluntades, nuestra instrucción, nuestros sentimientos, nuestros intercambios, nuestros dones o nuestros placeres. Su misión consiste en impedir que en estas materias los actos de unos no atropellen los derechos de los otros. Esto lo dice Federico Bastián en su libro La Ley. Yo creo que es importante partir desde ese punto de vista. Segundo, el interés de controlar los medios y la comunicación no es nuevo ni es progresista. Esto viene inclusive de regímenes fascistas como de Benito Mussolini, como de Hitler en Alemania, donde creían que la comunicación debe estar en manos del Estado. Porque Adolfo Hitler, en su libro Mi lucha, él sostiene que los medios de comunicación son una especie de escuela para adultos y por tanto debe estar en manos del Estado. Esa era la visión de un régimen perverso en la historia de la humanidad. Entonces, no es nuevo primero el control. Otro politólogo, opinólogo a nivel internacional, uno de los gringos simpáticos para los gobiernos progresistas, especialmente como es Noam Chomsky, él dice que efectivamente al crecimiento de este poder que es la comunicación, también, así como ha crecido, sigue creciendo también los intentos por controlarla, porque efectivamente es un poder. Entonces, en el caso ecuatoriano, empezamos a discutir una ley de comunicación precisamente bajo esos parámetros de accesibilidad, de respetarnos los unos a los otros y de que todos tengamos el derecho a la comunicación. Pero la pregunta es, y como conversábamos previamente con el licenciado, decíamos, bueno, ¿es una ley de medios o es una ley de comunicación? Ejemplos: el expresidente Rafael Correa, en su acostumbrada sabatina, en un caso puntual a un consultor político de Quito, lo denostó y lo desprestigió en su sabatina. Cuando esta persona acudió a la Supercon a pedir un recurso de réplica, pues el medio de comunicación no le pudo dar la réplica porque dijo que ese espacio no es un medio de comunicación. Entonces ahí podríamos decir que se estaba hablando de una ley como si fuera de medios y no de comunicación, porque comunicación se supone que es todo mensaje emitido
¿no es cierto? Por cualquier medio, por cualquier instrumento. Entonces, ahí es la primera discusión, y que con respecto a las estadísticas que tenemos hasta el momento, si es que en realidad ha favorecido al ciudadano común y corriente, las cifras dicen lo contrario. Lo único que ha servido la ley de comunicación hasta los actuales momentos es para el poder, para cuidarlo, para protegerlo, porque, por ejemplo, los derechos de réplica han sido utilizados precisamente por el poder, autoridades que simpatizan o tienen esa línea de comportamiento en el ejercicio público con parámetros de agresividad, de prepotencia y de violencia. Entonces, yo creo que es un tema que hay que discutirlo considerando la idiosincrasia, los valores sociales y humanos de una sociedad. En democracias como la nuestra, es muy peligroso tener un medio de control como este, porque resulta que el poder se lo toma y hace uso en contra precisamente de los ciudadanos comunes y corrientes que nos atrevemos a decir lo que pensamos. Quisiera pedirle a nuestros invitados para que en 5 minutos, cada uno de ellos, empiece a exponer cuáles serían sus proposiciones, ¿no? En lo que tiene que ver con cambios, la necesidad de agregados, supresiones o mantenimiento de esta norma en lo que tiene que ver con regulación de contenidos. Entonces, le voy a dar la palabra nuevamente a Israel Celi Toledo. Bien, gracias, Jaime. Quizá no fui lo suficientemente explícito cuando expliqué las fuentes de derecho que influyen en la Ley Orgánica de Comunicación. Quisiera hablar de varias cosas utilizando esos 5 minutos. En primer lugar, las fuentes del derecho en Ecuador no se remiten solamente a la Constitución y a la ley, sino que incluyen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por tanto, la libertad de expresión y los derechos de la comunicación deben desarrollarse a tono con esos instrumentos internacionales de derechos humanos, que incluyen, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales. A partir de esto hay que dejar claro que existe un claro divorcio entre los órganos autorizados para interpretar los instrumentos sobre la idea que tienen de la libertad de expresión y los derechos de la comunicación y los órganos internos en Ecuador que interpretan la libertad de expresión y los derechos de la comunicación. De ahí que apenas promulgada la ley, el relator de la libertad de expresión, la Relatoría para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano, observaron la ley señalando que ésta tenía inconsistencias con los estándares internacionales, y al menos como abogado yo podría afirmar que el estudio que he realizado me lleva a concluir que es así, que la ley favorece, por ejemplo, la censura previa, que la ley protege en demasía a los funcionarios públicos, cuando en el derecho internacional los funcionarios públicos deben estar sometidos a un mayor escrutinio, porque llegan voluntariamente al poder, porque tienen poder sobre temas de asuntos o de interés público, y porque pueden fácilmente acceder a los medios para defenderse, pero obviamente a través de leyes penales, mejor dicho, de leyes civiles, pero no de leyes penales como la calumnia, ni de figuras como el linchamiento mediático o el derecho a la réplica, que obviamente buscan favorecer a un funcionario público que debe estar más sujeto al escrutinio público. Quisiera afirmar eso finalmente, Jaime, desde una perspectiva jurídica, no es una perspectiva política. A nivel de normas no hay mucho que discutir, porque esas normas son interpretadas por órganos autorizados, y yo estoy refiriendo simple y llanamente a ese divorcio existente entre los órganos internacionales y los órganos nacionales en cuanto a los temas de derechos de la comunicación, libertad de expresión y regulación de contenidos, que topan el capítulo 4, el título 4, y que topan en realidad toda la ley, porque toda la ley lleva a la regulación de contenidos. Norman Saraguro Ortega, le recuerdo que él es director de procesos y sanciones justamente de la Intendencia de Información y Comunicación, ¿no? ¿Cuál es su, digamos, su visión, ¿no? O sea, ¿qué cosas habría que cambiar? Usted que maneja justamente esta parte de procesos, ¿no? Y también sanciones. ¿O qué se necesita agregar o de pronto suprimir de esta ley? Y bueno, y en ese sentido, ¿qué cosas también habría que mantenerlas, ¿no? En lo que tiene que ver con regulación de contenidos. Muchas gracias, Jaime. Contestando tu valiosa pregunta, debemos dejar en claro que
todo es factible de cambio, ¿no es cierto? Si en virtud de las reformas que están planteando los grupos, estos colectivos, las personas, los comunicadores, va en pos del bien común, va a favor de los ciudadanos, de nosotros, los que accedemos a los contenidos comunicacionales, de los niños que en sus franjas pueden a través de los medios educarse, ¿no es cierto? Si va en pos del bien común, bienvenidas sean las reformas. El legislativo establecerá los cambios, si es posible establecerá la institucionalidad para poder regular los cambios. Asimismo, la Ley Orgánica de Comunicación, como lo manifesté hace un momento, en todos sus 4 años de vigencia, ha sido una ley que regula contenidos comunicacionales. Contenidos comunicacionales que van desde la prohibición de contenidos discriminatorios, Jaime, de contenido violento, inclusive, bueno, saliéndonos del contexto, prohibición de denigrar a la persona en su honra, en su reputación. Ahora ha habido muchos cambios culturales en materia comunicacional, que ya las personas ya no tienen que acceder a la Supercom para que a través de la Supercom se le resarza su derecho de réplica o rectificación, sino estas personas directamente van al medio de comunicación y ejercen este derecho. Entonces eso es muy viable, ha causado un cambio, y asimismo, metiéndonos en el artículo 61, en lo que respecta a las franjas horarias, a la clasificación de contenidos, vemos que la Ley Orgánica de Comunicación respeta y ha subsumido derechos que están contemplados en la normativa internacional. Implícitamente en estos artículos está, como por ejemplo, en las franjas horarias, en la franja horaria A, está el respeto al principio de interés superior del niño, niña y adolescente. Sí. Perdón, Norman, pero usted considera que, o sea, ¿no habría entonces nada que suprimir, agregar con respecto a estos 10 artículos que tratan de regulación de contenido? Es decir, así como están, digamos, funcionan perfectamente, o qué se podría mejorar, ¿no? Yo más adelante pues voy a hacer algunas apreciaciones personales. Ok, el sistema, el aparataje de regulación, de tutela efectiva de los derechos de la comunicación, se ha venido manejando, como lo dije en un principio, en pos del bien común. Desde la perspectiva del ciudadano. Se ha establecido así, el legislador lo estableció así al realizar y establecer derechos comunicacionales en la Ley Orgánica de Comunicación, a establecer una institucionalidad, como por ejemplo el Cordicom, que también tiene sus atribuciones, establece los reglamentos para el uso de la Ley Orgánica de Comunicación. Obviamente, como le dije en principio, todo es aceptable, todas las reformas que proponen, o sea, es bueno el cambio, se puede cambiar, obviamente, en pos del bien común, en pos de nosotros, los que ejercemos y los que accedemos a la información que emiten los contenidos, los medios de comunicación social. Pero de parte de la Supercom, digamos, estos 10 artículos, así como están planteados, ¿serían de alguna u otra manera ya inmodificables? A ver, inmodificables hasta el momento sí, mientras no haya una reforma, un pronunciamiento legislativo, la Ley Orgánica de Comunicación va a estar así. Pero mira, si nosotros leemos estos artículos, yo no creo que vayan a cambiar esos artículos, pero si van a cambiar, bueno, pues mucho mejor. Estos 10 artículos tutelan, ¿no es cierto?, el interés superior del niño, niña, adolescente, tutelan a los grupos vulnerables, tutelan a nuestros afrodescendientes,
a la comunidad afro, a la comunidad indígena, en el artículo en la prohibición de contenidos discriminatorios, protegen a la sociedad en su conjunto, protegen a los grupos LGTBI. Ya ahora los medios de comunicación, a partir de la Ley Orgánica de Comunicación, ha visibilizado a estos grupos, y eso es un cambio, y hemos ganado muchísimo a través de esta Ley Orgánica de Comunicación, Jaime. Gracias, Norma. Wilma Morocho, por favor, ¿cuáles serían sus digamos, propuestas? ¿Qué cosas usted suprimiría o agregaría en este título cuarto? Sí, con respecto al tema, yo creo que, a ver, la Ley de Comunicación es nada más un eslabón, y la Supercom es un eslabón chiquito dentro de ese entramaje de cómo está organizado el poder en el país. Y aportando un poco a lo que decía el doctor sobre el tema de las inconstitucionalidades y las incoherencias que tiene esta ley con respecto a tratados internacionales, hay que recordar que esta ley de 119 artículos tiene una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional de 56, si no estoy mal, artículos. Es decir, el 50% está observado por un asambleísta, Luis Fernando Torres, pero no pasó esta demanda de inconstitucionalidad porque la Corte Constitucional está puesta precisamente por principales y suplentes, los últimos por el ex gobierno de Rafael Correa. Entonces obedece al poder político, no es un ente independiente, por tanto no hay ninguna garantía, y sin embargo la ley sigue vigente a pesar de tener esa observancia, ¿no es cierto? Ahora, el tema en estos artículos con respecto al capítulo 4 que estamos analizando, hay como 5 o 6 artículos donde plantea multas, por ejemplo, y si esas multas son por violar un derecho, se supone que debe estar orientada esa multa, por ejemplo, a resarcir el derecho afectado, pero no, de lo que conocemos esa multa va al presupuesto de la institución, y si la institución necesita una computadora, un escritorio para algún funcionario, pues se lo compra de allí. Entonces no se cumple el espíritu de la multa, diría yo, ¿no es cierto? Entonces, lo otro sobre el tema, por ejemplo, de contenidos discriminatorios, entiendo que el Código Penal ya contempla, por ejemplo, el delito de odio. Si yo me refiero a un medio de comunicación con nombre y apellido, al color de piel, a la estatura, a la orientación sexual de una persona, puedo efectivamente ser sujeto de una demanda penal por hacer ese tipo de referencias, lo cual, diríamos, está mayormente tutelado el tema de ese derecho de los ciudadanos. Entonces, yo creo que el tema nada más es un asunto pequeñísimo. Lo que hay que reformar es, por ejemplo, a definir, ¿hay medios públicos en realidad en el Ecuador? Hay medios públicos porque la máxima autoridad de los medios públicos en el Ecuador es el secretario de Comunicación de la Presidencia, que es un tipo que no llega ahí por concurso de méritos y oposición, sino por voluntad política. Entonces, ¿son medios públicos? Primero, ¿no es cierto? Ahora, el otro tema, el tema de los monopolios. El anterior gobierno contaba con cerca de 22 medios de comunicación entre radio, prensa y televisión en sus manos, controlados por ellos. Eso es un monopolio. La propia Constitución dice que prohíbe los monopolios. ¿En la comunicación no pasa nada? Además, hay un señor, un magnate de las telecomunicaciones, un señor González, un mexicano, ¿no es cierto?, que tiene, creo que está por los 18, 19 medios de comunicación, inclusive en este concurso de frecuencias que estamos ahora mismo sobrellevando en el país. Es decir, hay que reorganizar el modelo del Estado para que una ley como esta pueda tener el ciudadano común y corriente la garantía de que si me afectan, voy a ir y se me va a hacer justicia. Pero lo que ha pasado en este tiempo, el Fundamedios publicaba en 2014 el resumen del estudio a partir de lo que se aprobó la Ley de Comunicación en 2013, y decía que en un año 462 casos han llegado a sanciones. De las denuncias, de las sanciones, el 97.45% eran sancionados los medios privados y a duras penas el 2.21% medios públicos. Y ojalá después podamos ponerles un ejemplo de cómo manejan los medios públicos, cómo han venido manejando. Yo tengo aquí varios ejemplares donde efectivamente se ha manejado con la vigencia de la Ley de Comunicación. El medio más visible que es público, que es el telégrafo, ha hecho tabla rasa
y sigue siendo tabla rasa de la ley de comunicación, y ahí no pasa absolutamente nada. Si uno lee la ley, encontrará que existen normas que establecen el contenido de la comunicación, por ejemplo, normas que prohíben discriminar, normas que le obligan a, por ejemplo, los dueños de comunicación a no prohibir la emisión de cierta información porque incurrirían en lo que se llama censura previa de información de interés público, y otras normas que dan cuenta de que lo que se está regulando es la comunicación que se da en el entorno de los medios de comunicación y obviamente en la relación que existe entre los medios, la audiencia y la ciudadanía. Por tanto, Jaime, es una ley de comunicación, pero una ley de comunicación sobre los medios de comunicación y la relación que tienen estos con la audiencia y la ciudadanía. Es decir, es una ley bastante amplia que regula contenidos y es una ley sin parangón con la mayor parte de estados, porque la mayor parte de estados no entran directamente a la regulación de contenidos. En todo caso, hay que rescatar que estos artículos que estamos analizando buscan proteger, como se ha señalado, a grupos vulnerables, a grupos excluidos. Sin embargo, las multas, como bien señalaba Wilmar, pueden ser problemáticas. Por ejemplo, la multa por no cumplir contenido plurinacional llega al 10% de la facturación de los últimos 3 meses. Y así, esto podría generar restricciones indirectas o restricciones directas inclusive, porque un medio de comunicación sin mayores recursos tranquilamente cierra el medio porque no puede pagar multas tan elevadas. Por otra parte, el problema de fondo con estos artículos no es que estén protegiendo a los grupos vulnerables, eso está bien, todos estamos de acuerdo, o no es que promuevan valores, eso está bien, nuestros niños deben ser protegidos, el contenido sexualmente explícito debe ser prohibido. El problema es quién interpreta la ley. Estos artículos que buscan proteger a grupos vulnerables han servido para proteger a grupos de poder. Por ejemplo, la caricatura de Bonil sobre el Team Delgado es una caricatura sobre un asambleísta que se postula para un cargo público, que debe saber debatir en una asamblea y leer obviamente de manera elocuente, y sin embargo no lo hace. Es una burla de un político que no sabe leer y por tanto debatir en el Parlamento. Entonces eso no puede ser entendido como una discriminación contra el pueblo afroecuatoriano. Sin embargo, el órgano de interpretación, la Supercom, lo entendió así. A mí me parece, sinceramente, que no se trata tanto de estos artículos, porque estos artículos protegen a grupos vulnerables, sino que el órgano que interpreta no es el órgano autorizado para interpretar. Debe ser un órgano judicial, o en su defecto, un órgano plural, en el que no solo estén representados los intereses de un sector, del sector ejecutivo, sino un órgano en el que en verdad esté presente la ciudadanía y no solamente espacios para los grupos clientelares que están detrás del poder. Bueno, Israel, entonces, si entendí bien, esta regulación de contenidos debería ejercerla mayormente otras instancias legales, ¿no es cierto? Es decir, otros códigos, es un poco lo que... Claro, sobre estos artículos nada más, porque hay otros artículos que deberían desaparecer. Claro, digamos, sobre lo que tiene que ver entonces con contenido violento, contenido sexual explícito, contenido discriminatorio. Eso entonces, desde el punto de vista jurídico, es más competencia de otras instancias del poder público. Claro, la responsabilidad jurídica puede ser civil, penal o administrativa. En el ámbito de la libertad de expresión y la comunicación, lo que se exige desde el derecho internacional es una responsabilidad civil. Sin embargo, la responsabilidad administrativa tampoco es problemática, a menos que, como señalaba Wilmar, lo que se cobra de multa sirva para el ente burocrático y no para reparar a las víctimas. Entonces la multa deja de tener sentido. Siempre el objetivo de una sanción debe ser la reparación de las víctimas y por tanto yo creo que se debería mantener, repensar el tema de las multas y obviamente el órgano que debe interpretar esos artículos no puede ser un funcionario delegado por el Ejecutivo, porque un funcionario delegado por el Ejecutivo no representa a un órgano imparcial e independiente que pueda hacer justicia. Y si bien ustedes pueden llegar a la justicia administrativa, ¿verdad?, impugnando estas resoluciones, en el 90% de los casos el Tribunal Contencioso Administrativo ha ratificado las sanciones de Supercom y por tanto, o sea, más bien yo creo que en esta etapa en la que se está tratando de rediseñar las instituciones, hay que pensar no necesariamente en jueces para resolver estos problemas, sino quizá en órganos mucho más plurales y mucho más abiertos a la ciudadanía. El problema con los derechos es que se plantean de forma tan vaga que la interpretación es compleja y no podemos dejar librada la interpretación a un órgano administrativo, porque esos derechos se desarrollan sobre todo mediante jurisprudencia. Entonces, esta interpretación, pues la interpretación de estos artículos y de todos los artículos de la ley que desarrollan derechos debe dejar de ser de competencia de un órgano administrativo, Jaime.
Estoy de acuerdo con esos artículos, pero no estoy de acuerdo con quién los interpreta. ¿De qué sirve tener derechos si no controlamos a quienes los interpretan? Esa es la propuesta que estoy haciendo. La Superintendencia de la Información y Comunicación no es competente para hacer las reformas propuestas por estos colectivos. No, claro que no, pero yo lo que decía, disculpe la interrupción, no tanto para que sea ella la que haga las reformas, sino para dar el debate, para plantear el debate. Pero el superintendente de comunicación, Ochoa, ofreció un paquete de reformas. No sé si institucionalmente lo han aterrizado a la región 7, por ejemplo, por lo menos para que conozcan, ¿no? Obviamente, claro, nosotros como Superintendencia de la Información y Comunicación planteamos un paquete de reformas, pero planteamos para que luego el legislativo las debata y a través de eso, ¿no?, ya establezcan los cambios que proponen, ¿no?, estos colectivos, estas personas. Nosotros, bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, la Ley Orgánica de Comunicación no es una ley de medios, es una ley, ¿no es cierto?, tutelar, que efectiviza, garantiza los derechos comunicacionales, regula los contenidos comunicacionales de los medios de comunicación. Esa es la Ley Orgánica de Comunicación. Tiene 119 artículos, de los cuales, como lo manifesté hace un rato, tutelan, amparan el ejercicio al acceso a la información de los ciudadanos. Tenemos el respeto, se garantiza el respeto a la honra, dignidad y reputación de las personas. También quería también dejar en claro de las propuestas, de la propuesta del compañero Wilman, hace un rato se había manifestado que hubo una demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación, y debo manifestar que esta demanda salió a favor de la Ley de Comunicación. La Corte Constitucional, que tiene sus atribuciones, ratificó en forma y fondo a los artículos que estaban demandados de inconstitucionales, Jaime. Ya, pero no sería, perdón, voy a hacer una contrapregunta, ¿no? Mejor que la Supercon emitiera un concepto, ¿no es cierto?, pero que determinadas decisiones se las dejara a los jueces, ¿no? No, como lo manifesté hace un rato, la Superintendencia de la Información y Comunicación tiene su institucionalidad, ¿no es cierto? A través de legislativo, ¿no es cierto?, se creó la Ley Orgánica de Comunicación, le da atribuciones al Consejo de Regulación y Desarrollo, y todo este aparataje, todo este conjunto, este conjunto sistemático, ha acaecido que la Superintendencia de Información y Comunicación sea un ente conocedor de todos estos procesos de denuncia, de oficio, para a través de la autoridad superior se ventilen y así se pueda dar esta, digámosle así, justicia comunicacional. También debo dejar en claro que estos procesos administrativos son administrativos netamente, no son judiciales. La Superintendencia de la Información y Comunicación emite actos administrativos, Jaime. Yo hacía referencia a la conformación de la Corte Constitucional porque efectivamente obedece al poder político, y una demanda de inconstitucionalidad obviamente no iba a pasar porque su agenda es política, no jurídica. Y también un hecho histórico en el mundo, y aquí el doctor me debe dar la razón, cuando se daban los tribunales de Núremberg, los jueces decían: lo que yo hice es fallar lo que estaba en la ley. El pueblo aprobó la ley, yo ejecuté la ley, y mandaban a la gente a la hoguera. Entonces, eso está probado en el mundo. Cuando el poder judicial obedece al poder político, entonces las cosas es legal. Y yo les he traído acá, yo tuve la oportunidad de estar en un seminario que organizó el Colegio de Abogados de Loja sobre el Código Orgánico Integral Penal, y ahí estaba como panelista el doctor Juan Bisueta y también Pedro Granja, y ellos compartieron con los presentes una breve explicación de cómo era la redacción inclusive de las leyes en el fascismo de Alemania y también de Benito Mussolini en Italia. Y hay una característica fundamental que ellos decían, es que efectivamente todos los artículos son subjetivos y se prestan para cualquier interpretación.
¿no es cierto? Entonces, dependiendo del juzgado, se falla. Y eso en la ley de comunicación también está redactado de esa manera. Por eso es que, por ejemplo, para mí lo de fondo es el asunto de definir, por ejemplo, yo he sido víctima del asunto del recurso de réplica, ¿no es cierto?, por el alcalde de esta ciudad, que se ha dado el lujo de, a propósito de la réplica, mentir a los cuatro vientos por una aseveración sin ninguna contextualización, sin ninguna contrastación, es decir, redactar un texto y enviar y obligar al medio, en el caso de medios impresos, los mandan maquetados los textos para que sean publicados. Decía que la comunicación como servicio público no puede ser reducido, un derecho a la comunicación, que es uno de los primeros derechos humanos, que no puede ser reducido a servicio público, porque si un ciudadano quiere denunciar que no se le ha atendido bien en un hospital público, necesita tener la garantía de que puede hacer público su malestar, su inconformidad, de tal manera que el derecho a la comunicación es el primero que hay que proteger y por tanto eso debe volver a ser garantizado como tal, ¿no es cierto? El otro, el tema del espectro radioeléctrico, que la Constitución y la ley dice que hay que redistribuirlo 34, perdón. En el país hay un ejemplo nefasto para los medios públicos, los medios comunitarios. Diario El Universo, el 15 de abril de 2012, publicaba un amplio reportaje de 6 experiencias o 7 experiencias a nivel nacional de medios comunitarios que no eran sustentables económicamente, muchos que no tenían ni siquiera para el candado de la puerta. Y sin embargo, se plantea redistribuir ese espectro radioeléctrico cuando existen instituciones, verdaderas instituciones de medios de comunicación con mucha trayectoria y que debería garantizárseles el derecho, además, que estamos en una constitución de derechos y justicia. El derecho creado es progresivo en este caso, debería ser progresivo y no retrocederse. Bueno, hay un asunto legal que habría que discutirlo, pero al menos ahí. La plata de las multas puede servir para financiar o para apoyar en el financiamiento de estos medios, nada más. Solo eso quería decir. Entonces vamos a seguir multando para poder mantenerlos, algo así. No, de las multas legítimas, que no son todas. Claro, o sea, pero bueno, ahí habría que discutirlo, ¿no es cierto? Eso en cuanto al tema. Por otro lado, decíamos el tema de la información de la relevancia pública que dice la ley. Eso, a pesar de la propia Corte Constitucional de haber observado que hagan un reglamento, hasta ahora no han tenido la molestia de regular ni el Cordicom ni la Supercom, que mismo es información de relevancia pública, porque decíamos acá, el diario El Telégrafo, por ejemplo, nunca hizo referencia. Para él, cuando el Ecuador discutía la ley de aguas, el fútbol era lo más importante para la prensa oficial, mientras que la prensa independiente, decíamos, por ejemplo, aquí, yo llevo un monitoreo, y decíamos que, por ejemplo, el diario, el Comercio, el Mercurio de Cuenca, sí hacía un verdadero collage de lo que se estaba discutiendo en el país esos mismos días. También decía que, por ejemplo, la prensa pública ha respetado los parámetros comunicacionales y deontológicos de que, según la ley, dice que se debe publicar información contrastada, verificada y contextualizada. Cuando algunos ciudadanos, por violación a sus derechos humanos, concurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prensa oficial decía que grupos vinculados a Pachacuti y el MPD van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la prensa independiente como El Universo, como La Hora, por ejemplo, daba a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que está haciendo es escuchando la violación a las libertades en el Ecuador. Esto es lo más gráfico. La prensa oficial publicaba, por ejemplo, el 18 de noviembre de 2013, Mano Sucia de Chevron cobra una nueva vida. Y le hacían una entrevista a un comunero y en ninguna parte se sustenta con un certificado médico de que un ciudadano murió porque le afectó la contaminación ambiental en la Amazonía. Es decir, no es una información contrastada. Entonces, todo esto muestra que la ley de comunicación ha servido para proteger al poder, que la prensa oficial en este caso maneja una agenda política y no en servicio de la comunidad,
Y en ese contexto, entonces, habría que en realidad pensar si es que la ley debe mantenerse como tal, porque para reivindicaciones laborales, el Código del Trabajo y el Ministerio del Trabajo. Para el asunto de los derechos de los niños y adolescentes está el Código de la Niñez. Para el tema de la pauta para música, para creación de artes y todo lo demás, está la Ley de Culturas. Las franjas horarias, a través de un decreto, de un reglamento adjunto a la concesión de la frecuencia, el CONARTEL podría emitir las franjas horarias y algunos parámetros a considerar en el uso legítimo de ese derecho que le da el Estado, que es el uso de la frecuencia. Entonces, realmente lo de fondo para mí es reorganizar el Estado como tal, el modelo, partiendo desde la garantía de la independencia de los poderes. De lo contrario, esta ley en manos de cualquier persona es muy peligrosa. Yo decía en algún momento, la ley de comunicación es una especie de garrote colgado en el salón amarillo de la presidencia, que puede servir para que de pronto alguien quiera llegar al salón amarillo a robarse las condecoraciones de los presidentes, pero también para desquitarse o desahogarse con algún enemigo que se tenga. Por eso es peligrosa esta ley y las cifras lo demuestran, porque los medios sancionados han sido los privados y no los públicos, porque los políticos y el poder ha sido el único que ha utilizado y no así el ciudadano común y corriente. Los medios de comunicación no tienen derechos los periodistas que trabajan en ese medio. Es decir, lo que hay que respetar es la libertad de expresión de esos periodistas y la libertad de la sociedad de acceder a cualquier tipo de información. Ahora, la información a la que accedemos a través de medios públicos, privados, comunitarios, en Ecuador está limitada por otros derechos y mientras busquen proteger a grupos vulnerables, proteger el interés superior del niño o promover el desarrollo integral de las personas, yo personalmente estoy de acuerdo. El problema es que obviamente eso pone en peligro la sostenibilidad de un medio. Entonces, quizá si la alternativa es cerrar un medio porque no tiene audiencia debido a que cambió los contenidos, los cambió de franja horaria, eliminó el reggaetón, etcétera, entonces más saludable para la libertad de expresión no sería establecer normas tan fuertes, ¿no? Sino quizá en el proceso de redistribución de frecuencias, que debe en realidad aclararse, debería existir o debería asegurarse la pluralidad de los medios informativos. Entonces habrá gente que quiera ver programas rosa todo el día, o a determinados horarios, y habrá gente que acceda a contenidos culturales. El problema es que hasta hace poco la mayor parte de los medios en Ecuador tenía en la tarde televisión basura, y lamentablemente hay que reconocerlo. Entonces, si eso pone en riesgo la sostenibilidad del medio, lo que hay que hacer es, en verdad, preocuparnos por una redistribución adecuada de las frecuencias para que los ciudadanos puedan elegir entre información basura, porque la gente también tiene derecho a acceder a información basura en determinados horarios, e información que en verdad cultive los valores, la actitud y aquello que debe en verdad encaminarnos hacia una nueva sociedad. Gracias, Israel. Norman Saraguro, por favor. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, mi concepto de todo esto es que, hablando sobre la pregunta, nos manifiesta de la música, dice. Con esta ley orgánica de comunicación, trayendo el tema y saliéndonos del contexto de este foro, por responder la pregunta, el artículo 103 de la ley orgánica de comunicación manifiesta el 50% de difusión de música ecuatoriana y música extranjera, ¿no es cierto? Mira que es un logro bastante viable, porque ahora nuestros artistas ecuatorianos tienen ya el acceso a que el medio de comunicación difunda su trabajo, ¿no es cierto? En base a esta normativa, los artistas ecuatorianos han tenido ya el acceso a que sus canciones, su música, su trabajo sea difundida y sea conocida por toda la ciudadanía. Asimismo, nosotros como usuarios de este servicio público, de este derecho que tenemos garantizado en la Constitución al acceso de la información, tenemos también ese derecho de acceder a escuchar música nacional, el 50% de música nacional, y como artistas tienen el derecho de difundir su trabajo, de difundir sus contenidos.
Eso es. O sea, ¿usted considera que no atentaría de pronto con ciertos gustos individuales, ¿no? Como dice nuestro seguidor. No, de ninguna manera. Además, quería recalcar otro punto que estábamos tratando. Nosotros como Superintendencia de la Información y Comunicación planteamos un paquete de reformas. Dentro de estas está la mediación, ¿no es cierto? Ahora ya, para no ir directamente a un proceso administrativo, proponemos que haya un centro de mediación y a través del cual, ¿no es cierto?, las partes consensúen y lleguen a un determinado hecho. Asimismo, también medidas sustitutivas, en vez de algunas sanciones pecuniarias, estamos proponiendo que se haga, por ejemplo, en caso de que el medio sea sancionado, este medio haga algún trabajo social, algún tema de interculturalidad, de este tipo de temas que hay muchísimos, y asimismo la gradualidad de las sanciones. Eso es, mi estimado Jaime. Ya. Muchas gracias, Norman. Wilma Morocho, por favor. Sí, yo creo que el poder ha puesto, especialmente en los 10 años anteriores, en la población para la discusión muchos cucos. Se cogieron una frasecita de un libro de Ignacio Ramonet sobre el tema de la prensa mercantilista, pero nunca contextualizaron por qué dijo eso Ramonet, a pesar de que era conferencista del oficialismo en temas de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, un medio de comunicación, antes que medio de comunicación, es una empresa. Y hay que reconocerlo así, hay que decirlo, porque responde a un recurso humano que necesita empleo. De un medio de comunicación depende una contadora, un guardia de seguridad, un asistente, y los que hacen cámaras en televisión y todo lo demás. Por tanto, un medio, como cualquier otro negocio, tiene que ser rentable para sostenerse. Entonces, ese es uno de los cucos que nos metieron para estigmatizar a la prensa independiente y decirles que todo mundo anda tratando de hacerse millonario ejerciendo una profesión como lo ejerce un abogado, como lo ejerce un arquitecto, como lo ejerce un odontólogo, ¿no es cierto? Primera cosa, que no hay que dejarse llevar por ese lado. Segundo, el tema, yo insisto que el problema de fondo es la estructura del poder. Y si el poder está mal estructurado, no se pueden generar condiciones de valores humanos y democráticos en una sociedad. Figúrense ustedes lo que eran las sabatinas en este país, donde se destilaba odio permanentemente. 10 años una población escuchando lo mismo. La Fundación Ethos de México hizo un estudio de los insultos del expresidente y resulta que sacó como 200 insultos. Eso en el inconsciente colectivo de la gente cree que el ser así como político, el insultar a la gente, eso está bien, porque le escucha al primer ciudadano del país por radio y televisión. Entonces, por un lado se pretende hacer que la moral sea cosa de Estado, ¿no es cierto? Y por otro lado se hace cosas contraproducentes. Entonces, ¿cómo vamos a fomentar el respeto hacia el otro? Entonces, por ejemplo, inclusive esto debe ir en el tema de la educación pública, fomentar los verdaderos valores, y que, bueno, en este caso tiene una ventaja Lenín Moreno, por ejemplo, en sus apariciones públicas es muy sensato, es muy cuerdo, es muy calmado, su discurso, es más, noqueó a la oposición extendiéndoles la mano y diciéndoles: señores, aquí vamos a consensuar, basta de insultos y todo lo demás. Cuando un niño ve eso, entonces cambia su inconsciente colectivo y entonces se puede hablar de un trato diferenciado. Entonces lo de fondo es cultural. Vean ustedes, regresó el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Para muchos, los de edad, me atrevo a decir, efectivamente era el peor presidente. Para otros, por la curiosidad, y su lenguaje sigue siendo el mismo, y hay gente que le gusta eso, porque eso somos como sociedad. Entonces el punto va más allá de ese tema. Y lo otro, yo creo que la ley de comunicación, inclusive para regular contenidos, como que ya está un poco caduca, ¿no les parece? Y les voy a poner un ejemplo. Este evento, hace 10 años, habría que hablar con la gerenta del canal de televisión, con el otro para que preste la microonda, contratar un tráiler para traer los equipos y todo lo demás. Hoy no necesitamos de ellos y estamos a través de Facebook Live.
Y si tuviéramos mejor predisposición, estuviéramos en YouTube y estamos en todo el mundo. ¿De qué nos sirve regular la franja horaria en una ley de comunicación? Entonces, por eso y otros aspectos más, figúrense ustedes, esto está orientado para cuidar el poder. Yo quiero insistir en ese tema. Una cosa es la información, que puede ser periodística y guardar relación, por ejemplo, con hechos políticos, hechos deportivos, y otra cosa es la opinión. Y uno tiene que diferenciar bien entre información y opinión, porque no se les aplica los mismos estándares. Si hablamos de información, se puede exigir una responsabilidad ulterior. Se puede establecer ciertos límites, por ejemplo, cuando se informa que existe una catástrofe nacional, cuando en realidad eso no ha sucedido. Pero si hablamos de opinión, los estándares son distintos. Uno a la opinión no le puede exigir veracidad, contextualización, contrastación, porque se trata de opinión, y en una sociedad democrática la opinión es libre, inclusive si hiere la susceptibilidad de ciertas personas, y sobre todo la susceptibilidad de los políticos, que, como he señalado, están menos protegidos en cuanto se refiere a su derecho a la honra, y en el sistema interamericano hay muchos precedentes al respecto. El caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Donoso Tristán contra Panamá. En esos casos los políticos implicados tenían relación con actos de corrupción, los periodistas informaron, quizá de manera descontextualizada, y la Corte protegió a los periodistas, porque el umbral de protección de los funcionarios públicos, ya sea que se trate de información o de opinión, es menor. Muchas gracias, Israel. Norman, por favor. Muchas gracias, Jaime. El artículo 60 es claro. Tenemos garantizado un ordenamiento, ¿no?, en función de las labores de los medios de comunicación, de identificar claramente los contenidos que van a emitir. Para nosotros, como derecho constitucional que tenemos, el acceso a la información, poder, ¿no es cierto?, acceder a la información y al contenido que nosotros querramos, ¿no es cierto?, como servicio público que es la información y comunicación. Además, también la clasificación de franjas horarias, lo manifestamos hace un rato, está implícitamente y explícitamente un principio fundamental, que lo hablé hace un momento, que es el principio de interés superior del niño, niñas y adolescentes. En este sentido, yo creo que estos artículos están claros, taxativamente claros, establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, que ayudan a amparar y tutelar los derechos de nosotros, los que accedemos a la información, Jaime. Bueno, tenemos otra inquietud, pero le voy a dar antes la palabra a Wilman Morocho para que también nos dé su opinión con respecto a esta clasificación. Yo por experiencia creo que es relativo, porque las audiencias no son ingenuas. Y así como la persona del mercado que vende malos productos ya no le regresa a comprar el cliente, o la persona, el abogado que no es bueno para un juicio, no lo vuelven a contratar jamás, al medio también, al medio y al periodista que no se ajusta a la realidad, las audiencias lo sancionan restándolo credibilidad. Y en un periodista la credibilidad es vital, ¿no es cierto? Es su fuente de trabajo, es su herramienta de trabajo. Por tanto, la ciudadanía sabe quién es amarillista, quién no dice la verdad, quién obedece a tal corriente filosófica o política o ideológica o lo que quiera que sea. Las audiencias no son ingenuas, es relativo. Pero además, estudios dicen que, por ejemplo, los jóvenes, los denominados millennials, ¿no?, en estos nuevos términos, yo no sé cuántas veces prenden la televisión en el día o en la noche. Ya no están en la televisión, no están en la radio, están en las redes sociales. Todo les llega por las redes sociales. Entonces, cabría preguntarnos, para ese universo de población, ¿qué hacemos discutiendo de estos temas? O sea, si ellos están canalizando por las redes sociales, las noticias, todo lo que tiene que ver, o sea, están allí y a la hora que ellos necesitan, que ellos quieren, que ellos tienen tiempo. O sea, ese es el nuevo contexto, ese es el nuevo mundo. Nosotros estamos hablando de historia un poco en este caso. Yo creo que hacia allá debemos enfocarnos también un poco en la perspectiva de no llegar inclusive a controlar eso, sino más bien canalizar para que ese uso de redes sociales no sea visto como malo o bueno, sino
los valores que tenga ese joven, esa persona, para utilizar esa tecnología. Y ahí es un reto importante de quienes están en la toma de decisiones en el ejercicio del poder. Muchas gracias, Wilman. Una última inquietud, ya que el artículo 61 habla de contenido discriminatorio y dentro de él se refiere a discriminaciones que connoten distinción, exclusión o restricción. Norman, ¿usted nos podría clarificar, ya que esto se puede presentar para confusiones o ambigüedades, ¿no? Por ejemplo, distinción, o sea, ¿qué se entiende propiamente por distinción en este caso? Yo creo que los otros dos términos de exclusión y restricción están claros, ¿no? Pero distinción como que nos queda un poco o puede generar, digo, cierta confusión tanto en los comunicadores como en las audiencias. Ya, muchas gracias, Jaime. Bueno, la discriminación, un concepto genérico sería el menoscabo de los derechos que tiene el ciudadano, la jerarquización, ¿no es cierto?, de los derechos, del acceso a tu derecho. Como distinción, tenemos claro la distinción entre una persona y otra, por condiciones de género, condiciones de etnia, etcétera, condiciones políticas. La discriminación ha sido palpable, hemos sido testigos nosotros antes del 2008, de la Constitución del 2008, que en los medios de comunicación uno prendía el televisor y existían programas de entretenimiento que vulneraban, que discriminaban al afroecuatoriano, al indígena, a las personas LGTBI. O sea, es un avance y cambio cultural en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, a través de la Ley Orgánica de Comunicación, que ahora están organizados, sus franjas horarias, su clasificación de contenidos. O sea, para mí es un logro que obviamente ha costado bastante este cambio cultural y que es para el bien de la comunidad, es para el bien de nosotros, los usuarios, los que todos los días estamos frente a un televisor, frente a un periódico, frente a una radio, que consumimos este tipo de contenidos. Imagínense, también tenemos los niños que en las tardes están en la casa y encienden el televisor y en efecto los medios de comunicación, ahora en el televisor hay programas educativos. O sea, este cambio cultural, o sea, los medios de comunicación están también cumpliendo con la normativa y en Loja vemos también que los medios de comunicación están actuando conforme a la Ley Orgánica de Comunicación sin necesidad de que esta ley sea coercitiva, que cierre medios. Ojo, eso hay que quedar muy claro, hay que tener muy claro que la Ley de Comunicación no cierra medios. ¿Sí? Hay otras instancias para ese tipo de eventos, pero ojo, y repito, la Ley de Comunicación, en ninguno de sus 119 artículos hay ese tipo de coerción de cerrar y clausurar el medio de comunicación, Jaime. Pero eso también es relativo, perdone ahí un poco salirnos del formato, nos quedan porque 30 segundos, la columna vertebral de una empresa es la parte económica, pues. Y si a usted le afecta la parte económica, la columna vertebral, quiebran una empresa, pues. O sea, ya no es el tanque, ya no es el piquete de policías para cerrar el medio, ya no, es la parte, el asunto de la multa. Claro, pero ya estamos hablando de otro tipo de figura, ya es otro tipo de figura, ya no es la figura, cambia las formas, pero el fondo se mantiene. Orgánica de Comunicación cierra medios. Bueno, yo quiero darle las gracias a nuestros tres panelistas, Israel Celi Toledo, Norman Saraguro Ortega y Wilman Morocho. También agradecer a todo el equipo de la carrera de Comunicación Social, a los estudiantes del cuarto ciclo, a Reinaldo Soto, a Pedro Monteros Valdivieso, que es el coordinador general de este foro sobre la Ley Orgánica de Comunicación, y por supuesto darles las gracias a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales, a través de Facebook Live.